Hola, ¿qué tal debuggers? Bienvenidos a este nuevo video. En este video quiero enfocarme en todo lo que debemos de aprender los desarrolladores Java para convertirnos en buenos desarrolladores. Y no me refiero a senior porque al final de cuentas el estatus de junior o senior creo que no evalúa realmente lo que tú sabes. O sea, conozco muchos junior que saben demasiado y muchos senior que realmente no saben mucho. Entonces, a lo que voy es que es lo que hay que aprender para ser un buen desarrollador. Entonces, yo encontré este mapa que quiero compartirles ya que se me hizo muy interesante, pero como pueden ver tiene demasiado, es mucho para aprender y realmente necesitamos saber todo esto. Bueno, en este video lo vamos a ver. Primero que nada, tenemos que empezar con Git, Linux y estructuras de datos y algoritmos. Yo pienso que cualquier desarrollador de cualquier lenguaje tendría que saber Git y Linux y estructura de datos, pero de ley. No importa si programas en JavaScript, si programas en Python, si programas en Kotlin. La Git es universal, en cualquier empresa vas a ocupar Git, lo vas a ocupar mucho para la integración continua, lo vas a ocupar mucho para el trabajo en equipo, es indispensable y es importante saberlo bien porque muchas veces solamente sabemos lo que es pues hacer un pull, un commit y un push. Sin embargo, tenemos que saber resolver conflictos, tenemos que saber, por ejemplo, qué es un squash merge, tenemos que saber qué es el head, tenemos que saber bastantes cosas de Git, como leer los logs, saber cómo es hacer un commit, cómo revertir los cambios, porque son cosas que te vas a topar el día a día. Linux es indispensable, no importa, o sea, está mucho la batalla de Mac versus Linux, pero al final de cuentas Mac está basado en Unix y yo pienso que es indispensable. ¿Por qué? Porque todos los contenedores virtuales de Docker, si trabajas con microservicios o cualquier servidor que tengas va a estar en Linux y tú como programador es tu deber llevar el programa a un ambiente de desarrollo y probablemente te tengas que meter al servidor y tendrás que saber comandos básicos y un poquito avanzados, saber qué es Linux, saber qué es el kernel, saber cómo es la estructura de carpetas, por ejemplo, de directorios, saber los comandos básicos, saber un poquito de shell scripting. Entonces Linux es indispensable. Luego tenemos estructuras de datos y algoritmos y esto es importantísimo. Por ejemplo, aquí tenemos el API Collections de Java. Por ejemplo, tenemos una lista, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre una array list y una lista enlazada? O qué es un conjunto, qué es un set, qué es un mapa, qué ventajas tiene un mapa con el método hash. Por ejemplo, sabes que es un método hash o buscar por hash o cómo hacer ordenamientos. Todo esto lo ves en data, estructura de datos. Esto es importantísimo y es conocimiento general, no saber métodos de ordenamiento. Si bien no vamos a reinventar la rueda porque ya existen, por ejemplo, un método más eficiente se llama Radic Sort, que es un método de ordenamiento muy eficiente que utiliza para ordenar, por ejemplo, Java. Ya no lo vamos a reinventar, no vamos a tener que volver a escribir algoritmo, pero es bueno saber cómo funciona, cómo son las en memoria, cómo funciona cada uno de cuál es más eficiente una lista, por qué una lista estática, una lista dinámica, por qué una lista enlazada puede llegar a ser más eficiente para hacer, por ejemplo, inserciones o borrar datos, pero para hacer búsquedas quizás sea más fácil una lista, una array list, no sé, ese tipo de cosas es muy importante saberlo. Luego te dice que programas generales, es el General Skills Program, o sea, al tener los conocimientos o las aptitudes básicas, por ejemplo, saber lo que es HTTP, por ejemplo, sabes qué es el protocolo HTTP y, por ejemplo, qué diferencia tiene con RESTful, o qué es SOAP, y conocer pues lo básico de redes, por ejemplo, cuál es el protocolo de transporte, capa de transporte, el TCP o qué es el UDP. Eso es como para los que se van a dedicar al desarrollo web, pues es totalmente indispensable. Y pues, por ejemplo, que es SSH, eso es también pues, tiene que ver un poquito con Linux. Otra cosa que dices, los patrones de diseño. Los patrones de diseño son muy importantes, que aplican los principios SOLID. Aquí en el canal tenemos un video hablando de eso, que se los dejo en la descripción. Saber qué es el testing unitario, qué es el diseño por dominios. Son como los conceptos generales de la programación y todo esto, como les digo, es agnóstico al lenguaje de programación. Ya entrando en Java, si tú te quieres especializar en Java, pues tenemos diferentes nodos. Vamos a empezar con el de la izquierda. Saber IDEs. ¿Qué tan importante es saber un IDE? Pues realmente no es tan importante porque pues no es tan complicado. En este caso aquí te marca IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans y Visual Studio Code. A mí me encanta Visual Studio Code. No lo he usado mucho con Java, me gustaba para programar en JavaScript. Es muy buena herramienta. NetBeans nomás lo ocupé en la escuela, no se ocupa mucho laboralmente, no tiene muchos plugins, la verdad no me gusta. Eclipse era muy ocupado con Spring, tenía el STS, Spring Suite Tools,
pero en la actualidad ya no lo ocupo. Realmente el mejor IDE y el que ocupo en todos mis trabajos es el IntelliJ IDEA. No importa si es la versión Community o la versión Ultimate, cualquiera de las dos es muy buena. Después te dice aprender herramientas de construcción como Maven o Gradle. Esto es importantísimo. O sea, si no sabes Maven no puedes trabajar. Maven es más ocupado que Gradle, aunque en la actualidad Gradle está tomando mucha relevancia. Yo recomendaría saber los dos. No es tan difícil, el concepto es el mismo. En lo particular de Gradle creo que es un poquito más fácil que Maven, pero son herramientas que son fundamentales. Después nos dice saber Docker, Kubernetes y Jenkins. Aquí yo discrepo un poquito. Tenemos que saber Docker como desarrolladores, no como DevOps. Docker es complicadísimo. Tenemos que saber que es un contenedor, por ejemplo, saber crear nuestros archivos Docker Compose y las imágenes. Pero cuando creamos una imagen personalizada de Docker, regularmente el equipo de DevOps te da las especificaciones. ¿Por qué? Porque los contenedores que van a vivir en Kubernetes precisamente, pues ya son diseñados por la parte de DevOps. Ahora, ¿qué pasa con Kubernetes? Kubernetes es una herramienta complicadísima, me encanta y es muy extensa. O sea, un curso de Kubernetes bien hecho no te dura mínimo unas 30 horas. Es mucho lo que hay que aprender de Kubernetes, la infraestructura, el cómo orquestar contenedores. Yo no creo que un desarrollador deba conocer a profundidad Kubernetes porque es una carrera completa, pero sí tienes que saber las cosas básicas. Luego te dice como Jenkins, que es integración continua. El Jenkins era muy ocupado, pero en la actualidad pues tenemos alternativas. Por ejemplo, GitHub tiene su propia herramienta de integración continua, AWS tiene la propia, pero hay que saber qué es la integración continua y cómo aplicarla, ¿no? Cómo aplicar nuestros despliegues continuos. Más bien la palabra es despliegues continuos. Después, vámonos un poquito hacia la derecha. Nos dice que hay que aprender lo que es el JDK. Aprender, por ejemplo, el API Collections de Java, que ya les había comentado que son estructuras de datos aplicados. La concurrencia, que es un thread. Cómo sincronizar threads, ¿no? Que es un thread pool. ¿Qué ventajas me da un thread pool sobre crear threads yo manualmente? Patrones de concurrencia. Esto pues ya lo implementa pues el thread pool, de hecho implementa patrones de concurrencia. Aquí en el canal también tenemos un video hablando de los threads en Java, a partir de Java 7, se los voy a dejar igual en la descripción del video. Y bueno, tenemos por ejemplo que es un executor service, que es un completable future. Todo esto yo lo explico en el tutorial aquí del canal, en el mini curso. Luego tenemos IO, input output, que cómo leer archivos en Java, que es un input de networking. O sea, IO es input output, datos de entrada, datos de salida, que es una IO exception, es el memory mapped. Esto es básico de Java, igual que el API collection, lo sabrían. Yo pronto voy a dar un curso de IO, pero es importante saberlo. Luego tenemos, pues ahorita la versión más reciente del long term support es la Java 17, que ya incluye cosas desde la Java 8, por ejemplo, que es lambdas. Yo tengo un curso en Udemy que también se los voy a dejar aquí, de expresiones lambda, donde hablamos hasta el último detalle de qué son las expresiones lambda. Pero por ejemplo, qué es la programación funcional, qué es un stream, cómo, cómo puedo usar la programación funcional correctamente. Entonces esto pues es importante porque las librerías modernas como Spring Web Flux o Project Reactor, que son concurrentes, necesitan 100% de programación funcional. Si no sabes lambdas no vas a poder hacer mucho con ellas. Después de eso, vamos al lado izquierdo y nos dice que aprender frameworks. Aquí tú debes elegir un framework para empezar. Por ejemplo, Jakarta, que es la nueva versión de Enterprise Edition de Java. Micronaut, por ejemplo, aquí tenemos Micronaut o Spring. Tú tienes que elegir un framework y especializarte en uno. Puedes saber varios, sí, pero tienes que tener uno que sea de tu dominio. Yo en mi caso elegí Spring porque Spring es mucho más ocupado laboralmente. Yo no conozco muchos empleos de Java Enterprise Edition, son raros, son bien pagados, pero son raros. Y realmente ha cambiado mucho. No me gusta el hecho de tener que levantar un servidor para tener las librerías. No me gusta mi Java Enterprise Edition. Conozco lo básico, es importante saberlo, pero yo me especialicé en Spring. Y Spring es toda una escuela, realmente son muchos módulos. En el canal también tenemos un video hablando de qué es Spring Framework, se los voy a dejar también en la descripción para que conozcan un poquito más. Entonces tú eliges un framework y te especializas en él, y eso te va a llevar mucho tiempo porque son varios módulos. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes tipos por ejemplo, microprofile de Java es interesante, pero tenemos varios frameworks para aprender. Luego tenemos lo que son los microservicios, y los microservicios son un tema punto y aparte porque es donde se combina la infraestructura con el código, y esto es muy interesante y a la vez muy complicado. Saber patrones de microservicios, saber qué es por ejemplo CQRS, arquitectura orientada a eventos, lo cual me lleva al lado derecho porque aquí vi que estaba Kafka, ¿no? Entonces ya poniendo todo esto, vamos a hablar un poquito a lo derecho, que
que es las mensajerías, las colas de mensajes, que es un broker que va muy orientado a microservicios con arquitectura de eventos, por ejemplo. Saber, por ejemplo, Vertex, que es un framework. Bueno, tiene una parte de mensajería, es un framework también para desarrollo de endpoints reactivos, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y saber lo que son las cosas de mensajerías, que son los brokers, como les había dicho. Y del lado derecho tenemos pues lo que es las APIs. ¿Qué es SOAP? ¿Vale la pena aprender SOAP en pleno 2023? La respuesta es que sí y no. ¿Por qué? Si tú vas a trabajar en una aplicación que ya está construida de hace 10 años, probablemente utilices SOAP. Pero si vas a trabajar en una aplicación moderna, nunca he conocido una empresa que utilice SOAP. Yo creo que SOAP ya va a desaparecer en los desarrollos modernos y lo que viene es REST. Entonces es importante saber, por ejemplo, de SOAP tienes que saber que es JAX-WS o Axis2, que son librerías que nos ayudan a exponer nuestros endpoints SOAP. Y en el caso de REST, pues realmente sí tienes que saber lo que es la arquitectura REST y pues, por ejemplo, en el caso de Spring, pues ya utiliza estas librerías por debajo, ya nada más hay que saber exponer los endpoints. Ahora vamos al lado derecho, que es el testing. El testing es todo un tema, porque qué tipo de pruebas quieres hacer, pruebas unitarias, pruebas de integración. Yo creo que el programador debe saber pruebas unitarias sí o sí. Aquí nos ponen que es JUnit, que es Mockito, PowerMock, que son pues librerías que nos sirven para mockear nuestros datos, que es Spock, EasyMock. Y bueno, por ejemplo, Spring ya utiliza estos dos, Mockito y JUnit. Y como que es un test unitario y qué diferencia tiene con un test de integración. A veces hacemos test de integración porque estamos integrando componentes pensando que son test unitarios. Entonces la parte de test es importante y aquí tenemos como test de integración, por ejemplo el framework de Selenium y Cucumber que nos sirven para automatizar test, que ya es más robotizado, que es más pues como Selenium nos sirve para crear una interfaz gráfica y hacer ciertos procedimientos que haría el usuario. Cucumber pues nos sirve para crear este test de integración. Y yo siento que eso es más ya de un tester, pero como desarrollador creo que es importante saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Qué es lo que, en el caso de que tengamos que moverle a un test unitario o a un test de integración más bien, pues dónde moverle. Luego tenemos librerías comunes, por ejemplo, una librería que veo aquí que se utiliza demasiado es la Jackson. Porque Jackson no es para, aquí sé que es JSON, pero bueno, realmente Jackson se utiliza para serializar datos. Lo que más se utiliza y Spring la utiliza es para crear objetos POJO, objetos planos en JSON. Y es importante saber cómo mapear y cómo anotarlas, como decir que esta propiedad se puede venir con tal nombre, pero en mi clase está con otro nombre, o usar las anotaciones es muy importante. Apache Commons y Guava pues son librerías de utilería. También API Collection yo no la ocuparía porque ya tenemos el API Collection de Java, pero bueno, es parecido. Log4j, cómo utilizar los loggers. JSOUP, que pues es una herramienta pues para parsear HTML. Después de esto tenemos SQL. Como desarrollador tenemos que saber SQL, pues obviamente sí, porque vas a trabajar con bases de datos. Pero pues por ejemplo, ¿sabes la diferencia entre lo que es JPA y lo que es JDBC y que cuándo usar uno y cuándo usar otro? O sea, saber qué es un ORM, por ejemplo. En este caso Spring Data ya nos ofrece diferentes implementaciones, pero ¿qué pasa si tenemos una base de datos no SQL, Mongo? También usamos Spring Data porque está Spring Data Mongo, está Spring Data Cassandra, está Spring Data JDBC, está Spring Data JPA. Entonces, aquí es todo un tema, esto es toda una investigación que sí o sí deberíamos de saber, o sea, tenemos que tener mucho conocimiento en desarrollo web, mucho conocimiento en desarrollo de datos también. Después en la seguridad, por ejemplo, ¿sabes qué son los OWASP? ¿Cuál es cómo implementar correctamente, ¿no? Los protocolos que nos recomienda usar OWASP? Esto es general, no es de Java, o sea, son reglas establecidas que todo programador debería seguir para programar una aplicación segura. Después tenemos lo que es el JSON Web Token o OAuth. ¿Sabes qué es la aplicación por medio de tokens? ¿Qué diferencia entre un token común y un JSON Web Token? ¿Qué es el EDAP? Este tipo de cosas también es muy importante saberlas si te dedicas al desarrollo web, porque pues es proteger tu aplicación. El SonarQube es una herramienta que nos ayuda a detectar vulnerabilidades, a analizar nuestro código. Como desarrolladores tú necesitas saber leer el SonarQube, decir es que aquí tengo una vulnerabilidad y cómo resolverla. Quizás no tienes que saber configurar las reglas en el Sonar, eso es, como repito, es más del equipo de DevOps, de infraestructura, pero sí es importante conocer la herramienta. Y aquí viene un tema muy importante, que es la programación reactiva. Esto va a tener auge en los próximos años, de hecho ya lo tiene. En el caso por ejemplo, Kotlin o el lenguaje de Go, tenemos las Go rutinas, las co-rutinas, que tengo un curso de Kotlin de co-rutinas, que igual les voy a dejar en la descripción del video. Pero, ¿qué diferencia tiene con los threads de Java, por ejemplo?
Y en Java, ¿qué nos ofrece? Pues RX Java o la especificación de stream reactivos, que vendría siendo lo que es Project Reactor, que lo utiliza por debajo Spring Web Flux. Y el desarrollo con Spring Web Flux son puros flujos de stream reactivos. Tienes que tener la programación funcional perfectamente bien dominada, y todo lo que se programa por medio de flujos es muy interesante. Me encanta el framework y pronto estaré dando un curso en Udemy de esto. Cuando se los voy a dejar en la descripción del video, pero es importante, y esto es un mundo punto y aparte, porque el desarrollo con Spring Web Flux o Spring Reactivo es completamente diferente al desarrollo con Spring Web normal. También tenemos otro framework que se llama Vertex, que es para exponer endpoint reactivos, que puede ser una alternativa a Spring Web Flux. Una vez conocí una empresa que no trabajaba con Spring, trabajaba con Java Manila, por decirlo así, Vanilla, donde usaban Hibernate solito, sin Spring Data, donde utilizaban Vertex, no utilizaban Spring, y todo lo creaban con la mayoría de Project Reactor. Eran proyectos bastante interesantes también. Y bueno, también tenemos que tener aprender a refactorizar código. Machine Learning creo que no es importante para un desarrollador web, porque no, sí es importante hacer el concepto, pero pues como tal no, tú no lo vas a hacer. Creo que esta parte de aquí no es tan necesaria para un desarrollador web. Y por último dice que mantenernos aprendiendo, porque al final de cuentas siempre vamos a tener que seguir aprendiendo cosas nuevas. Y hablo aquí de un desarrollador Java enfocado a sistemas, backend, porque si tú vas a enfocar Java a aplicaciones móviles es un punto y aparte, ¿no? O aplicaciones de escritorio que ya no se usan mucho. Entonces, básicamente me gustó el mapa, me gustó las ideas que trae de qué es lo que hay que saber para ser un buen desarrollador. Todo esto lleva tiempo y hay que aprender a implementarlo. O sea, no solo conocer el concepto, sino a veces saber en qué momento podemos ocupar alguna de estas herramientas, ¿no? El camino del desarrollador siempre es mantenerse estudiando. Entonces, bueno, esto sería más o menos lo que hay que aprender para ser un buen desarrollador en Java. Espero que les haya gustado el video, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.